Amén. Gloria al Señor por el tiempo tan precioso que Él nos da de estar en su presencia para compartir su palabra, pero también en este caso de ustedes para recibirla. Así es que oremos al Señor, pidamos su orientación y que nuestros corazones puedan ser tocados el día de hoy. Padre amado, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, te suplicamos tu gracia, te suplicamos por tu entendimiento y te suplicamos también por la obediencia que necesitamos tener en nuestros corazones para andar en tu camino santo. Gracias, toca nuestras vidas y que la luz de tu Santo Espíritu ilumine cada palabra que leamos en las Escrituras y santifique cada palabra que nuestros labios pronuncien, Señor. Amén. Gloria al Señor. Estudiando las Escrituras y leyendo también las Escrituras, espero que ustedes ya estén con su lectura y estén haciendo el esfuerzo. Solo quiero recordarles que la lectura anual no es obligatoria. Nadie debe sentir una obligación, no. Leer las Escrituras es una necesidad. Y si ustedes pueden tomar tiempo para leer las Escrituras diariamente, van a sentir la diferencia en sus vidas. Entonces, nunca lo tomen como que yo les estoy mandando ya la lectura para que ustedes la lean. No, es un modelo para que ustedes lo hagan. Sin embargo, yo sí quiero decirles que es una gran bendición para nuestra alma, para nuestra vida espiritual, leer las Escrituras todos los días. Debido a eso es que no solo por mi estudio, sino también por la lectura de las Escrituras surgen nuevos pensamientos, nuevos focos que el Señor nos da en la palabra. Por eso es que vamos nuevamente a tocar algo sobre la vida de Abraham y el sacrificio de su hijo. Y el título del mensaje nos va a decir cuál es el contenido de la predicación. Entonces, nuestro título es El propósito del sacrificio de Isaac. O sea, ¿cuál fue el propósito por el cual el Señor pidió a Abraham sacrificar a su hijo? Es más, yo pongo ese título para que no sea tan largo, pero la verdad es que podemos agregar ahí algo muy importante, el propósito principal, ¿verdad? Dice ahí la Escritura en Génesis 22, verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria o Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, este sacrificio mostraba también no solamente en sí el morir en el sacrificio, sino también ser quemado como holocausto. Era un holocausto en ese sentido, quemado como un sacrificio por el pecado, según las ofrendas más adelante que son dichas en el libro de Éxodo y Levítico. Sin embargo, el propósito principal del Señor de haber enviado a Abraham a Moria, al monte de Moria, no fue exactamente para sacrificar a Isaac, porque el Señor no quería, o sea, su propósito no era matar a Isaac. Lo que sucede es que los mensajes que el Señor nos da, muchas veces nosotros lo interpretamos de una forma literal. Pero Él tiene claro lo que Él va a hacer. Por eso es que muchas veces cuando oímos una palabra, tenemos que entender cuál es el sentido, el espíritu que está detrás de esas palabras. Generalmente, como seres humanos, nos es difícil captar eso, percibirlo, discernirlo. Y necesitamos de tiempo para poder entender qué es lo que Dios estaba diciendo.
Por eso es que en la lectura de Génesis 22 vemos después, y Abraham lo supo después de 3 días, ¿verdad?, que el Señor no estaba realmente pidiéndole que matara a su hijo. Él sí le pidió el sacrificio, ¿verdad? Y hay 2 cosas que se manifiestan en ese momento. De hecho, vamos a ver 4, pero hay 2 cosas primarias que se ven. Lo primero es que el Señor no pretendía quitarle la vida a Isaac, ¿verdad? Primera cosa. Y segundo, dice aquí en el verso número 12, y dijo: no extiendas, el ángel de Jehová, tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bueno, aquí se le dice a Abraham que dice: ya conozco que temes a Dios. Recuerden que es el ángel de Jehová que está ahí, hablando con Abraham e impidiéndole sacrificar o matar a su hijo. Pero hay 2 cosas, ¿sí? Dios no pretendía matar a Isaac, y segundo, Dios sí conocía que Abraham temía a Dios. De hecho, ustedes pueden decir: entonces Dios no lo probó. Sí, sin duda. Abraham fue probado, porque a él no se le fue informado todos los detalles. Sí hubo una prueba, y en el caso de las pruebas de Dios, nosotros seremos enriquecidos y fortalecidos de nuestra fe. En el caso de las tentaciones de Satanás, el propósito es hacernos caer y naufragar en la fe. Pero el Señor quiere fortalecernos en medio de toda prueba. Y a través de las pruebas también se va a revelar si el corazón del probado es santo o es impío. O sea, es santo o es puro. Y en el caso de Abraham también se manifestó que su corazón era santo o puro. Bueno, pero entrando al punto principal, el propósito principal era revelar 4 cosas entre, digamos así, de menor cantidad. Podemos encontrar mucho más detalles, pero las principales 4 cosas que el Señor quiso revelar a través del sacrificio de Isaac son: la primera, revelar el sacrificio de su propio hijo. Segundo, revelar cuánto amaba a su hijo. Tercero, cómo sería sacrificado y por quién. Y cuarto, el lugar del sacrificio, ¿verdad? Porque le dijo: yo te ve al monte, y él tomó 3 días de camino para llegar ahí. O sea, el Señor estaba mostrando 4 cosas importantes. Entonces, entremos de lleno para no atrasarnos con la primera: revelar el sacrificio de su hijo. Ese fue el propósito importante que el Señor reveló a través de esa prueba de Abraham. Que el mundo todo, que toda la humanidad supiera su propósito, su plan, su objetivo, cómo salvaría a la humanidad, cómo rescataría al hombre de su pecado. ¿Cómo? A través de la muerte de su propio hijo. Bien dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 53, si ustedes me acompañan, en el verso número 4, Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, está hablando del Cordero, sufrió nuestros dolores, y ahora escuchen, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios y abatido. Está hablando del sacrificio. ¿Quién lo estaba hiriendo? Dios mismo. Así como el Señor le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y Abraham estaba con todo el dolor de su corazón, a punto de sacrificarlo.
Imagínense ustedes el dolor que sintió el Padre Celestial cuando sacrificó a su hijo. Isaac no fue sacrificado. El Hijo, Jesucristo, Él sí fue sacrificado. O sea, el Señor estaba revelando algo que Él mismo haría 2000 años después. El sacrificio verdadero, único, santo, puro, voluntario que Cristo haría para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, manifestándolo a través de un hombre llamado el Padre de la Fe, un hombre que era obediente al Señor. ¿Por qué? Y también Isaac, porque aquí en este caso no resalta únicamente la obediencia de Abraham, resalta también la obediencia de Isaac, resalta el amor de Abraham para su hijo y resalta el amor del hijo para el padre. Por ese amor y por esa obediencia de ambos, el sacrificio se iba a efectuar, ¿verdad? Pero no se hizo. ¿Por qué? Porque no era la intención de Dios que Isaac muriera, sino revelar, eso sí, la muerte de su hijo. Entonces, cuando vemos sobre el sacrificio de Isaac, entendemos que su sacrificio estaba ya siendo revelado, sería un sacrificio sustitutivo. ¿Cómo así? Otra vez, dentro de la teología existe una palabra llamada vicaria o el sacrificio vicario, o quiere decir un sacrificio o la muerte de alguien que iba a sustituir al pecador. En el caso, Cristo es su sacrificio vicario, es porque Él nos sustituyó en la muerte, en la culpa y en ir al infierno. En todo lo que nos correspondía de la paga del pecado, el Señor lo pagó. Él nos sustituyó. Entonces, aquí encontramos exactamente lo que dice en el capítulo 22 de Génesis, en el verso número 13, cuando está hablando que Abraham estaba a punto de sacrificar, y dice en el verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Se dan cuenta? Ese es el sacrificio sustitutivo. O sea, es exactamente lo revelado en Juan capítulo número 8 y verso 56, cuando el Señor dice estas palabras. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué día está hablando ahí? ¿Verdad? Dice Jesús que Abraham vio su día. ¿Qué día? El día del sacrificio, el día de la sustitución. Abraham entendió que el Padre de los cielos enviaría a su Hijo amado para morir por nosotros, ¿verdad? Para morir por su descendencia. Porque como dice la Escritura en Hebreos, ¿verdad?, que el Señor no vino a salvar a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Y por qué a la descendencia de Abraham? Porque está hablando de los hombres de fe. Porque los salvos no son todos los hombres. Por todos los hombres murió Jesús. Pero solo son salvos los hijos de Abraham. Aquellos que manifiestan su fe y que ponen su fe y su confianza en el Salvador. Entonces, algo preciosísimo está aquí, ¿verdad? Y van a ver ustedes cómo es que la propia Escritura, y dice ahí que él estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Qué interesante, ¿verdad? En un zarzal estaba trabado con sus cuernos ahí. Una revelación que yo voy a ver más en detalles de aquí a poco, de la corona de espinas de Israel. Porque la zarza en la Escritura, cuando nosotros leemos en el capítulo 3 de Éxodo, que Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía. Esa zarza representa al pueblo de Israel, ¿verdad?, que ardía, que estaba en el medio de la cautividad en Egipto, ¿verdad?, que estaba en medio de la opresión en Egipto, pero no se consumía. En cuanto más los oprimían, más crecía, dice, y más se multiplicaba. ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Dios, porque el propósito de Dios era formar a su pueblo en Egipto y sacar
sacarlo de ahí a través de grandes juicios, de grandes plagas. Y a propósito, la última plaga fue la de la muerte de los primogénitos. Eso también nos revela la muerte del primogénito. O sea, todo lo que ha sucedido en la historia bíblica y profética tiene como objetivo señalizar, tiene como objetivo presentar el sacrificio del primogénito de Dios, del unigénito Hijo de Dios, el amado del Señor. Entonces, ustedes pueden ver que el ángel de Jehová llegó allí para impedir que Abraham sacrificara a su hijo, pero el ángel de Jehová no apareció para librar a Jesús de la muerte. Yo personalmente creo que en ese momento, cuando él estaba siendo crucificado y todos estaban burlándose de él, no todos, sino sus enemigos, todos los ángeles de Dios estaban de rodillas, humillados por ver lo que el Hijo de Dios, a quien ellos conocían desde la eternidad, estaba ahí, muriendo como hombre, muriendo como un fracasado, muriendo como un criminal, considerado así por los hombres. Todos estaban de rodillas, porque el Padre no impidió la muerte de su Hijo. Al contrario, dice ahí en Isaías 53, ya leímos el 4, ahora leamos el verso 10. Dice, con todo eso, escuchen, Jehová quiso quebrantarlo. Se dispuso con los impíos de sepultura y con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad en el verso 9, ni hubo engaño en su boca. A pesar de la pureza de su vida, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de la humanidad, verá linaje. Bueno, entonces vemos que el primer aspecto a través del sacrificio de Isaac no era mostrar solamente la gran fe de Abraham, la gran fe y obediencia y amor de Abraham y de Isaac, sí, que fue maravilloso, que fue una muestra de que todo ser humano, si ama a Dios y le obedece, puede tener la actitud correcta en medio de las pruebas. Pero el propósito principal era revelar el sacrificio de su Hijo. En el libro de Éxodo, capítulo número 12, nos habla de ese periodo cuando Israel está en Egipto y está a punto de salir de allí. Y dice en el verso número 5, el animal será sin defecto. Hablando del cordero, el primer cordero de la Pascua que fue sacrificado fue en Egipto. Fíjense, el primer cordero. Y el Cordero de Dios fue sacrificado en la ciudad que figuradamente se llama Sodoma y Egipto, dice. Fíjense ustedes, que fue donde nuestro Señor fue sacrificado. O sea, en el sentido espiritual. Era Jerusalén natural, pero en el sentido espiritual revela la condición del pueblo, una condición de pecado, porque ellos en vez de recibir a su Mesías, en vez de recibir al Hijo, ellos fueron usados para sacrificarlo y para entregarlo traicioneramente a sus enemigos. Entonces dice, el animal será sin defecto, hablando de su santidad, macho de 1 año. Sería Cristo Jesús. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de Nisan, que era exactamente el día de la Pascua de este mes, y escuchen ahora, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, ya está mostrando ahí, me estoy adelantando un poquito, quién es el que lo va a sacrificar. Era el propio pueblo que lo sacrificaba. Era exactamente para mostrar la importancia del Cordero de Dios. Durante toda la historia de Israel, desde el inicio de la fe, a través del llamado de Abraham, el Señor ya estaba revelando lo que estaba en su corazón. Segundo,
revelar el amor eterno del Padre para con el Hijo. Bien le dice el Señor a Abraham: sacrifícame a tu hijo Isaac, a quien tú amas. O sea, el Señor fomentó, cultivó un amor tan profundo por Isaac. Pues imagínense usted, tanto fue la espera, 25 años esperando a aquel hijo, y que nació en la vejez de ambos y a través de la esterilidad que fue curada de Sara. Y entonces aquel hijo era realmente un hijo amado, era un hijo que fue esperado por tanto tiempo, con mucho sacrificio, con tantas pruebas, con muchas tentaciones, pero al final de cuentas ese hijo llegó. Entonces creció, y cuando él fue sacrificado, es claro que probablemente él estaba en sus aproximadamente unos 30 años de edad, como la edad de Cristo cuando él fue sacrificado a sus 33. O sea, él no era un niñito, él era un hombre ya que podía tomar sus propias decisiones, que podría sin duda tener aún más fuerzas que su viejito padre. Pero él voluntariamente se entregó. Entonces aquí se revela el amor eterno del Padre para con el Hijo. Bien, nosotros leemos en Mateo capítulo 3, verso 17, cuando Jesús está para ser bautizado, o después de que él fue bautizado y salió del agua, dice la Escritura que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón tiene contentamiento o se complace. Este es mi Hijo amado. Y cuando está en el monte de la transfiguración, cuando están hablando de su salida, de su éxodo, dice la Escritura que estaba ahí Moisés y Elías. Interesante, ¿verdad? Dice que después de que Pedro habló sobre que debían construir 3 enramadas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías, entonces se oyó otra vez la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, el Señor, el Padre, hizo fuerza, mostró, se centró en mostrar también el amor, de revelar el amor que él tenía por su Hijo. Era un amor tan profundo, pero ese amor profundo no le impidió entregar a su Hijo. De hecho, fue por ese amor tan grande que él tenía por su Hijo, como dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese amor estaba conectado con un sacrificio. El sacrificio es prácticamente un efecto o un resultado del amor profundo de Dios. Al final de cuentas, era para revelar que ese mismo amor Dios tiene por nosotros. Es interesante lo que dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo número 4 y el verso número 10, un pasaje preciosísimo que desde las primeras veces que yo leí la Escritura quedó grabado en mi corazón. Primera de Juan 4, verso número 10, y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Estábamos perdidos, somos egoístas por naturaleza, sino en que Él nos amó a nosotros, vean ustedes, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, ese amor, para revelar el amor del Padre para con el Hijo, no es lo único. También era para revelar el amor del Padre para con nosotros, porque Él nos amó tanto. Nosotros cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, está hablando no del globo, está hablando de la humanidad perdida, de los que están debajo de las tinieblas o bajo la opresión del enemigo. Él los amó tanto que entregó a su Hijo. No fue fácil, como no fue fácil para Abraham, pero era exactamente lo que él estaba revelando. Por eso, por ese amor eterno y por ese amor profundo, el Hijo murió por nosotros, sustituyéndonos en el sacrificio o en la muerte que nosotros teníamos que haber pagado. De hecho, la paga del pecado es la muerte. El Señor le dijo: el día que comieres de ese fruto, morirás. Y así fue. Él no murió físicamente en la hora que comió, pero sí murió espiritualmente, porque Él se dio cuenta que sus ojos fueron abiertos y comenzó a esconderse de Dios. Bueno, entonces,
para revelar el amor del Padre con el Hijo y al final de cuentas también revelando el amor que Él tiene por nosotros. ¿Cuándo y cuánto también al Hijo amaba al Padre? Esta es otra revelación, ¿verdad? Porque como vimos, Abraham no hubiera sido capaz de sacrificar a Isaac si Isaac no se deja voluntariamente. Él creía en su Padre. Él estaba dispuesto a entregar también su vida por el Padre y por el Señor. Porque así como Isaac se ofreció voluntariamente, de la misma forma el Hijo se ofreció voluntariamente. Y esto es importante y lo voy a detallar al final. Pero entonces tiene que haber o tuvo que existir un sacrificio voluntario. Y esto nos lleva a un tercer punto en este número 2, que es el amor del Padre para con el Hijo. Era porque el Hijo entregó la vida voluntariamente. O sea, vean ustedes cómo es, y la Escritura lo dice. Si ustedes me acompañan, aquí en Juan, en el capítulo número 10, dice la razón por la cual el Padre lo amaba. Fíjense qué precioso, ¿verdad? O sea, nosotros podemos amar a alguien porque es muy bueno, podemos amar a alguien porque nos respeta, podemos amar a alguien porque nos da de comer, pero aquí nos da la razón de por qué el Padre amaba al Hijo. Juan 10, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre. Vean ustedes. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vean qué precioso, ¿verdad? Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida. Imagínense, un Dios tan amoroso, un Dios tan compasivo, un Dios con el propósito de salvar a la humanidad perdida, no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad que vivía en ignorancia total. Cuando ve que su hijo dice, Padre, yo estoy dispuesto a ir a morir por el mundo, por tus hijos. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida. O sea, el Hijo, el amor del Padre se estaba revelando a través del Hijo. Y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, ¿cuándo hubo esa voluntad, o digámoslo así, esa voluntariedad de Cristo de entregar su vida por nosotros? En ese instante, Él recibió un mandamiento del Padre, que era la resurrección. Por eso dice en el verso 18, porque el 17 tiene que estar acompañado con el versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo voluntariamente. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, desde el principio ya estaba revelado ese amor y estaba también dada esa orden de que debido a que él estaba dispuesto a dar su vida, entonces también tenía el mandamiento de recibirla en resurrección. Y hermanos, eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Cuando estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, cuando estamos dispuestos a dar la vida por otros, también vamos a recibir el mandamiento del Padre de que nosotros recibiremos nuestra vida en resurrección. Pues esa es una clave impresionante, es una clave importantísima para cada uno de nosotros que solo pensamos en nosotros mismos, que somos tan egoístas. Es mejor pensar en dar nuestra vida, porque cuando la estamos dando, recibimos el mandamiento de volverla a tomar en resurrección. Entonces, el amor del Padre para con el Hijo era porque Él estaba entregándose voluntariamente. Y debido a su voluntad rendida a la voluntad del Padre, entonces Él le dio el poder para volverla a tomar. Punto número 3. ¿Cómo sería sacrificado y por quién? Bueno, si regresamos a Génesis capítulo 22, leemos ahí en el verso número 9, dice, y cuando llegaron, bueno, antes de eso, leamos juntos
en el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Y interesante que antes de que Cristo fuera sacrificado en el día 14, en el día 10, que es el día domingo, él entró en la entrada triunfal montado en un pollino, en un asno. E Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, cortó leña para el holocausto. Aquí en el sacrificio está en juego también la leña, que era el que se iba a ser utilizado para quemar el holocausto, que se convirtiera en un holocausto, porque el sacrificio debía ser quemado. Pero luego leemos aquí en el verso número 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Monte Moria, edificó allí Abraham un altar, fíjense ustedes, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces aquí hay un tercer punto. Recuerden, lo más importante del sacrificio, de la prueba de Abraham en el sacrificio de su hijo, no era simplemente mostrar la fe de él. No, era revelar muchas cosas del corazón del Padre y del Hijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí otro aspecto que vemos es que él fue puesto sobre el madero. La Escritura habla en otras partes de los evangelios y dice que él fue crucificado en el madero. O sea, era un poste de madera, ¿verdad? Y era una cruz, porque a él lo crucificaron con sus brazos extendidos aquí para afuera, ¿verdad? Pero a él, antes de colocarlo en la cruz, arriba, la cruz estaba en el suelo, porque solo de esa manera podían clavarlo, ¿verdad? Clavarlo y amarrarlo, disculpen, en sus brazos para que soportara, y pudieran también clavarle sus pies. Entonces, de ahí sobre la leña, sobre el madero, la madera, ahí lo levantaron y ya estaba él crucificado, pero primero él fue acostado sobre el madero. O sea, aquí es una revelación de la cruz, una revelación de la cruz, con una revelación de cómo el Señor estaba mostrando cómo moriría. Él moriría en una cruz, moriría sobre el madero, moriría sobre lo que sería el instrumento de su sacrificio, el instrumento que fue usado para el juicio de fuego, un holocausto que caería sobre él. Eso es lo que el Señor también llama el bautismo de fuego, ¿verdad? Era el holocausto que él se convertiría. Ah, bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilla él puede mostrarnos a través de estas verdades preciosísimas. Ahora, otro aspecto que se revela aquí es que él fue coronado también con una corona de espinas, ¿verdad? Una corona de espinas. Ahora, ¿dónde vemos eso? Aquí en Génesis 22, en el verso número 13, dice: entonces alzó Abraham sus ojos cuando vio que no debía sacrificar a su hijo. Aquí viene el sacrificio vicario, ¿verdad? La sustitución. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. ¿De dónde apareció ese carnero? Ese no venía con ellos, ¿verdad? Por eso es que Abraham le dijo a Isaac: Padre, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, o sea, cómo hacer el fuego, aquí está la leña, ¿y dónde está el sacrificio? Pues ya estaban acostumbrados a hacer eso, ¿verdad? Isaac también. ¿Dónde está el sacrificio, el animal para el sacrificio? El Señor, y tampoco él no le dijo nada, ¿verdad? No le dijo: tú vas a hacer, hijo. No, dijo: el Señor proveerá. El Señor proveerá cordero para el sacrificio. El Señor va a proveer, y ahí estaba. Cuando nosotros pensamos que todo va a destruirse, cuando nosotros pensamos que todo acabó, cuando pensamos que la muerte llegó y que ya estamos perdidos, entonces aparece el Cordero de Dios, trabado de los cuernos. ¿Qué quiere decir? Voluntad. Los cuernos nos habla de su fuerza, pero yo les voy a mostrar ahorita en un momento de qué más nos habla. Nos habla de su fuerza, de su poder.
cuando habla de la escritura en Habacuc, hablando de que rayos brillantes salían de las manos del Señor, en hebreo dice chifres brillantes. ¿Por qué? Y dice, ahí estaba escondido su poder. En los cuernos estaba escondido su poder, ¿verdad? Entonces, los cuernos nos habla del poder del animal, pero él voluntariamente, él llegó ahí, se trabó, ¿verdad? El Señor lo llevó ahí. Era el plan de Dios, mostrando el plan de Dios. Estaba trabado en un zarzal. ¿Saben qué es un zarzal? Es un arbusto lleno de espinos. Lleno de espinos. Y eso es lo que nos estaba revelando ahí. Cómo Jesús recibiría esa corona de espinas en su cabeza, que hirió su cabeza, que hizo sangrar su frente y su cabeza. No solo pensemos en lo doloroso que pudo haber sido esa corona, sino principalmente en lo que representa esa espina. Otra vez, esa corona de espinas fue preparada por los soldados romanos, pero prácticamente fue, digámoslo así, inspirada por el propio pueblo de Dios. Porque Él había dicho, y se presentó en ese día del domingo en la mañana, cuando entró en su entrada triunfal, como el Rey de Israel. Pero 4 días después de que habían dicho Hosana al Hijo de David, 4 días después estaban diciendo crucifícalo, crucifícalo. Lo rechazaron y ellos fueron los que inspiraron esa corona. Él no es nuestro rey, Él no merece tener una corona como la tiene César. Yo les voy a mostrar algo aquí impresionante. Pero una corona de espinas sobre la cabeza, ¿qué es lo que representa? Esa corona de espinas es símbolo de la maldición del pecado. Después de que el Señor trató con Adán y le dijo que iba a morir, ¿verdad? Y le dice también aquí en el versículo número 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa, por el pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. O sea, los espinos y cardos vinieron como fruto de la maldición de la tierra. ¿Qué estaba recibiendo el Señor entonces sobre su cabeza? La maldición del pecado. Él fue la maldición que cayó sobre él, nos libró a nosotros de la maldición de la ley, porque es maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice, ¿verdad? Entonces ahí está realmente el símbolo de la maldición de Dios cayendo. Esa corona representaba eso, pero también es símbolo de su supuesta mesianidad de parte del pueblo, porque él sí era el Mesías. Hasta el día de hoy es rechazado, pero él fue esa corona de espinas. El pueblo de Israel dijo, no, eso es lo que debe de tener en su cabeza, porque él no, Pilatos escribe ahí, él dice que es rey de los judíos, pero nuestro rey no es. Entonces no tenía una corona de oro, tenía una corona de espinos que representaban, digámoslo así, el rechazo, el desprecio del pueblo por el cual él vino a morir. Y tercero, es un símbolo de ese rechazo, ¿verdad? No solamente de la supuesta mesianidad, que también, o sea, él no fue aceptado como Mesías, como rey, y representa ese rechazo que el pueblo de Dios tuvo. Como en Egipto, cuando la última plaga cayó. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Ese también, escuchen hermanos, era un escenario profético. Algunos piensan, ay, pero qué duro es Dios. No, era un escenario profético de la cruz, porque un día salvaría Dios a toda la humanidad de la maldición del pecado y de la muerte. Dice aquí en Génesis capítulo 12, en el verso número 8, y aquella noche
de la Pascua, la primera Pascua, en Egipto, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versos 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, todo primogénito. Miren qué luto había ahí, qué luto hubo en los cielos cuando el primogénito de Dios murió físicamente por nosotros. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, dice en el verso 13, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea, de la plaga de la mortandad el pueblo fue librado a través de la sangre del cordero pascual, del primer cordero que fue sacrificado como símbolo del sacrificio del Cordero de Dios. O sea, no era únicamente la muerte del primogénito de Faraón o el primogénito de todas las familias de Egipto. En Egipto fue el anuncio de la muerte del primogénito de Dios. Por eso es que cuando llamaron a los levitas, dice que ellos también iban a ser como en memoria de todos los primogénitos que murieron en Egipto. Imagínense qué tremendo, qué tremendo. O sea, el Señor también sufrió con eso. No era simplemente aquellos impíos, no. El Señor también estaba mostrando qué es lo que Él estaba haciendo con este mundo. Entonces, cuando vemos a Abraham y estamos viendo en este momento la parte de cómo sería sacrificado y por quién. ¿Cómo sería sacrificado? Bueno, en la cruz, a través de la muerte y con una corona de espinas en su cabeza. ¿Pero por quién? Bueno, era Abraham mismo el que tenía que sacrificarlo, y como vimos en Éxodo capítulo 12, era el pueblo que tenía que sacrificar por familia a cada cordero para poder utilizar la sangre de ese cordero y comer la carne de ese cordero asada al fuego. ¿Por qué? Porque era un holocausto. Entonces, Cristo fue sacrificado, digámoslo así, por el Padre, porque la propia Escritura nos lo dice en Isaías 53:3, del verso 5 al 8. Vamos ahí, ahora sí necesitamos leer esos versículos de una forma más detallada. Versículo número 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Y eso sucedió. Como que escondimos de él el rostro. Eso quiere decir menosprecio. Fue menospreciado, ¿se dan cuenta? Y no lo estimamos. Ay, Señor. Versículo 5. Mas él, Cristo, el Cordero, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El juicio, todo cayó sobre él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice en el verso número 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, murió, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién lo mató? Su pueblo. Él lo llevó a la cruz. Es interesante de una forma pero sobresaliente lo que realmente dice, porque el pueblo traicionó al Mesías. Cuando Pilatos quería soltarlo, dice ahí en Juan capítulo número 19, vean ustedes conmigo ahí por favor. En Juan 19, verso número, ay Señor, verso número 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, cuando él vio que el hombre era un santo.
El Pilato lo distinguió, los romanos, los soldados lo distinguieron. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, escuchen, no eres amigo de César. ¿Cómo así? No eres amigo de César, el emperador romano. Todo el que se hace rey como este, a César se opone. Quiere decir que si él se está oponiendo a César y tú quieres soltar a este, tú estás entonces en contra de César, le estaban diciendo los judíos. Ahora escuchen esto. Verso número 13. Entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo Gabatá. Era la preparación de la Pascua, exactamente él murió en el día de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. Y ahora oiga lo que dice el pueblo. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Con razón el Señor los llamó el mundo. El mundo. Porque ellos eran parte de este mundo, parte de este sistema corrupto que solo acepta a personas poderosas que entran en sus caballos. Los romanos, los grandes, y hasta el propio César entraba a Roma con su gran estalión, aquel caballo negro o blanco, grande, seguido por carros y seguido por muchos cientos de soldados. ¿Sí? Tribunos, siguiéndolos en aquella pompa. Jesús entró en un pollino que ni siquiera era de él. Él lo emprestó para entrar a Jerusalén. No tenemos más rey que a César. Ellos lo traicionaron en la Pascua. Entonces el Señor estaba mostrando a través de esa zarza que es Israel, que era su propio pueblo, que lo apresaría, y así fue. Lo apresaron y lo entregaron al enemigo para que muriera en la cruz. En cuarto lugar, el lugar del sacrificio. Dice allí en Génesis capítulo 22, verso número 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moria o Moria. Esa palabra hebrea quiere decir escogido de Jehová o escogido por Jehová. No solo se refiere al lugar en sí, ¿verdad? Se refiere sí al lugar. Moria, escogido por Jehová, porque dice ahí: vete allí a la tierra y ofrécelo en uno de los montes que yo te diré, el monte que yo voy a escoger. Ahí tú lo pondrás y ahí será el sacrificio. Ustedes pueden percibir entonces que no era simplemente algo que él quería poner en gran aprieto a Abraham y a Isaac. Ellos sí estaban en un gran aprieto. Lo que no entendían era realmente lo que el Señor quería hacer. Y así sucede con nosotros. Pero bueno, el monte Moriah. Entonces, aquí en Génesis 22 se está revelando que él fue sacrificado exactamente en el lugar donde Salomón construyó el templo, el primer templo. Es el lugar donde David, donde estaba la era de Arauna el Jebuseo, donde se estaba derramando una plaga sobre Israel, y a través de la revelación de Natán el profeta, David tuvo que preparar un sacrificio ahí en la era de Arauna. Y dice la escritura que cuando él estaba presentando el sacrificio, fuego cayó del cielo, y en aquel instante David entendió, yo estoy resumiendo esto para no tomar mucho tiempo, que ahí era el lugar del altar del nuevo templo. Y así fue, así lo hicieron. Pero vean ustedes, tal vez vale la pena que les lea aquí en Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas 21.
Dice en el verso 25, y dijo David a Ornán por aquel lugar, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. O sea, el Señor permitió esa plaga para mostrar la plaga que el pueblo de Israel y la plaga que hay sobre el mundo, la plaga del pecado, y que solamente puede ser detenida a través del sacrificio de su Hijo. Y dice, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina, o sea, paró de destruir. Verso 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón, otro lugar. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, capítulo 22, verso 1, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Entonces aquí se revela el monte Moria. Estaba ya el Señor mostrando de los días de Abraham. Bien dice el Señor que Abraham vio su día y se gozó. Mostrando desde aquellos días donde también él sería sacrificado. Recuerden que él tuvo un viaje de 3 días para llegar allá. En este momentito les hablo algo de eso. Entonces, pero cuando vamos a Segunda de Crónicas, capítulo número 3, ahí unas hojitas adelante, Segundo de Crónicas, capítulo número 3, en el verso número 1, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Escuchen, donde está ahora la explanada del templo, en el monte Moriah. O sea, el Señor le estaba mostrando dónde sucedería el sacrificio de su Hijo, ¿verdad? Él no solo fue sacrificado fuera de la ciudad, como dice Hebreos, ¿verdad? Pero su muerte comenzó a suceder prácticamente allí en las inmediaciones del templo. Aún cuando estaba en las casas, los palacios de los sumos sacerdotes. Bueno, pero dice ahí en Génesis 22 que fueron prácticamente 3 días de camino. Vean ustedes qué interesante. Y dijo, y toma ahora tu hijo, y dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos. Y vamos a ver, verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, él tomó 3 días de camino para llegar ahí. 3 días de camino. Lo que quiero mostrarles es que esos 3 días de camino representan que desde el inicio que él comenzó a caminar, la muerte prácticamente de Isaac comenzó en su corazón. Ya él sabía, desde el principio ya sabía que iba a morir. Él no sabía el detalle que Dios tenía, los planos de Dios. Entonces, desde que él comenzó el camino, prácticamente Isaac ya estaba muerto. Él no esperaba otra cosa. Sí tenía esperanzas de que Dios hiciera algo y fue lo que sucedió. Por eso es que está hablando de esos 3 días de camino. Pero esos 3 días realmente revela que entre la muerte y la resurrección de Jesús hubo un viaje. ¿Verdad? Desde que él inició su viaje, Abraham prácticamente ya estaba comenzando la muerte. Aquí en su corazón él también ya estaba sintiendo lo terrible. Pero después de 3 días, cuando lo ponen en el altar para sacrificarlo, allí aparece el cordero y entonces, como dice Hebreos capítulo 11, él lo recibió en resurrección. ¿Se dan cuenta? 3 días después, él lo recibió en resurrección. Y así, la muerte de Jesús fue el inicio de un viaje de 3 días. Como él dijo, ¿verdad? La única señal que le será dada a este pueblo es la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Su muerte, esos 3 días, y después habla de su resurrección. Qué maravilla del plan de Dios. Pero por último, luego encontramos esta parte ahí de los cuernos. Quiero tomar tiempo para señalarles esto aquí muy, muy importante. Verso número 13. Entonces, capítulo 22 de Génesis, alzó Abraham sus ojos
y miró, y aquí a sus espaldas, dice, o sea, él hizo esto. Cuando él vio, ahí estaba la provisión, Jehová proveerá, Jehová Jireh. A sus espaldas un carnero, o sea, es el macho de la oveja, ya con sus cuernos, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y entonces fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó. Aquí vemos ese sacrificio vicario del Señor. Pero ahora vamos conmigo. Estábamos en Génesis, ahora nos vamos a Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, capítulo número 5, cuando el Señor le está revelando a Juan que está llorando porque él ve que no hay nadie que sea digno de abrir el libro y desatar los sellos. Entonces dice aquí en el capítulo 5, en el verso número 6, verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de Dios, de la autoridad de Dios, del universo, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, de los 24 ancianos que representan el gobierno universal de Dios, estaba en pie un cordero como inmolado. Él vio un cordero como inmolado. Un cordero que tenía ahora, escuchen, 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Segundo, en el libro de, aquí siempre de Apocalipsis, capítulo número 13, y en el verso, vamos juntos ahí, por favor. Capítulo 13, vamos a ver, permítanme. Se me fue el texto de aquí. A ver. Sí, aquí está, se me había confundido más. Es el capítulo 13, verso número 8, y dice, y hablando de adorar a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cordero inmolado desde el principio del mundo. O sea, es el plan que había ya en el corazón de Dios, del Cordero de Dios que sería enviado para morir, pero que estaría trabado en sus cuernos, en medio de un zarzal. Entonces, como ya vimos aquí en Apocalipsis capítulo 5 y en el verso número 6, dice que esos cuernos son 7, aquí figuradamente hablando, pero los siete cuernos son los 7 ojos y son los 7 espíritus de Dios. Ahora, muy bien, aquí vamos a terminar, pero será en el libro de Hebreos, capítulo número 9. Vean ustedes qué preciosa la palabra del Señor. Hebreos 9, dice la Escritura, porque si la sangre, verso 13, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, o sea, de una forma externa solamente, o sea, de un sentido ceremonial, ¿cuánto más la sangre de Cristo, verso 14, el cual, escuchen ahora, mediante el Espíritu eterno? ¿Qué es el Espíritu eterno? Son los 7 cuernos, los 7 ojos. Él estaba trabado en los cuernos, de los cuernos en los espinos del zarzal. Ahí estaba él trabado.
Y dice allí, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, escuchen, se ofreció a sí mismo sin mancha. Por el Espíritu eterno, Él se ofreció voluntariamente y en santidad. Esas dos cosas, esos dos atributos, muchos tiene Cristo, pero de esos dos atributos principalmente dependió nuestra salvación, de su sacrificio voluntario y de su santidad eterna. Por el Espíritu eterno se ofreció voluntariamente. Dice aquí, para terminar, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias. La sangre de los toros solo podían purificar, santificar ceremonialmente de forma externa. Mas el sacrificio de Cristo, la sangre de Jesús, no solo nos purifica exteriormente, sino también interiormente, purificando nuestras conciencias del pecado, de la condenación, de cualquier tipo de obra malvada, de las tinieblas, limpiándonos por completo. Él nos limpió integralmente, enteramente, completó su obra, pero se requirió su voluntad, su voluntariedad y su santidad para que eso fuera efectuado. Recuerden que eran un cordero santo, sin mácula, dice, sin mancha, era ofrecido. Ahora, una cosa interesante es que los animales, todos los animales que eran llevados al sacrificio en el altar para morir en sustitución del pecador, no eran santos, inocentes tal vez, pero no santos. No tenían la santidad, por eso no podían purificar la conciencia, ¿verdad? Y por otro lado, no morían voluntariamente. Ellos eran llevados para el matadero. Pero Cristo voluntariamente entregó su vida por nosotros y con toda la pureza del Espíritu eterno. Por eso dice que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Y nosotros podemos decir, qué lindo, el Señor ha hecho eso por nosotros. Pero escuchen, hermanos amados, Dios también espera que nosotros también nos entreguemos de la misma forma. En el libro de los Salmos, en el capítulo 110, ese es un capítulo muy corto y está hablando de ser colocado en el trono, en la autoridad. Dice en el verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, está hablando ya del triunfo que tuvo sobre el pecado y sobre Satanás. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Ya está hablando del control de todo el universo. Verso 3. Ahora escuchen esto. Nosotros como su pueblo también tenemos que tener estos dos atributos en nuestro corazón. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Dice que por el Espíritu eterno se ofreció a Dios voluntariamente, se ofreció a sí mismo sin mancha, o sea, en su santidad y en su voluntariedad. Nosotros también en el día del poder del Señor, en el día de la manifestación de su gracia sobre nosotros, también Él espera que nosotros voluntariamente, como Abraham, como Isaac, voluntariamente nos entreguemos en la hermosura de la santidad. O sea, Él quiere que seamos también un sacrificio agradable, como dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como voluntaria y en santidad. Hermanos amados, que este mensaje pueda quedar en sus corazones para que el resto de nuestras vidas vivamos de tal manera que nos entreguemos no a la fuerza, sino voluntariamente al Señor, como Él lo hizo desde el principio y como Él manifestó. Por eso dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida voluntariamente. Y por eso se recibe poder para recibirla de regreso, la vida en el poder de una vida de resurrección. Padre amado, gracias por tu revelación, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu eterno, gracias por los 7 Espíritus de Dios que se derramaron en Jesucristo y que a través
de ese Espíritu Santo y esa voluntariedad de Cristo, su voluntad rendida, Señor, fuimos rescatados. De la misma manera, también ahora, Señor, necesitamos presentarnos nosotros delante de tu presencia. Recíbenos y que el Espíritu también que está ahora en nosotros nos dé a sí mismo también esos dos atributos para que seamos agradables para ti. En el nombre de Jesús te agradecemos por habernos enviado a tu Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Adelante, en el camino del Señor, que vale la pena servirlo. Amén.